Comienza un nuevo programa Legítima Defensa, segunda dosis. Hoy arrancamos con una entrevista de luces largas con los historiadores Vania Marcarián y Aldo Marchesi. Seguimos después con una entrevista a Félix Salgueiro, que es una militante de Empatía Uruguay, organización que se encargó de promover la ley de eutanasia que se aprobó en diputados esta semana. Y como último bloque vamos a tener el infaltable Café con Popi con el análisis político de la semana. Así que ya comenzamos con Legítima Defensa, segunda dosis. El tiempo no para. Historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, de Aldo Marchesi y Vania Marcarián. Es un libro de historia política que es parte de una serie, Nuestra Política, trabajada por la editorial del Berretín, que coordina Denis Merkel, y el editor es Sebastián Vázquez. Hoy estamos con los dos autores. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Por qué el tiempo no para? Bueno, es el título de una canción De Cazuza. de Cazuza, que Versionada por la Versuit, conocida por También. nosotros, por Sí. mi generación por lo menos por la Versuit. por mi generación, por Cazuza. Ahí va. Bueno, tiene un poco eso de que el libro tiene, de un poco de afirmación generacional, si se quiere, de afirmación, no, de reflexión generacional o de mirarnos como productos del tiempo, digamos, nuestra propia reflexión. Y el libro busca, el sentido de la idea del tiempo no para es un poco poner nuestra reflexión como historiadores también en la propia historia, es historizar lo que nosotros hemos hecho, nuestros 30 años más o menos de producción historiográfica. El libro es un ensayo, no es un libro de historia, o sea, se diferencia un poco de lo que solemos escribir, y busca volver a pensar esa temporalidad en la que nosotros construimos nuestra forma de ver el mundo, que es la de las transiciones de vuelta a la democracia en el Cono Sur, y la alianza que nos parece que se fue forjando en ese momento entre una forma de concebir la política, una forma de concebir la democracia recuperada o la nueva democracia, y una concepción de la historia de tiempo corto, eso que venimos llamando pasado reciente. Entonces nosotros, como historiadores del pasado reciente, que hemos estudiado sobre todo el periodo de la dictadura y los años 60, buscábamos, decimos ahí desatar el nudo, pero en realidad tratar de entender cuál era la forma en que esa forma de hacer historia, la del pasado reciente, y la concepción de la política forjada en estos 30 años, había afectado nuestras formas de trabajar y los ambientes intelectuales que nos rodean. O sea que es un libro sobre el quehacer historiográfico, ¿Tiene o algo sobre el de tiempo eso? histórico también, o Las sobre dos las dos cosas. Las dos cosas. Tiene algo de quehacer historiográfico en el sentido casi autobiográfico también. Hay como una pregunta que creo que es el punto de partida del libro, que es, de alguna forma los historiadores, las preguntas que se hacen sobre el pasado siempre están muy marcadas por los presentes, ¿no? El presente como una cosa densa, como algo que no se sostiene en un día, en una semana, en un mes, sino un presente, y como decía Vania, de alguna forma el presente en el cual nosotros nos formamos como historiadores tiene que ver con un ciclo histórico, que es el ciclo que se inicia en las transiciones democráticas, y que de alguna forma llega, creemos nosotros, hasta el progresismo. Es como una suerte de ciclo histórico que trae implicado ciertas nociones de lo que es la política, de lo que es la democracia, de lo que son los derechos. Y ese ciclo histórico también nos marcó a nosotros como académicos que investigábamos el pasado. Y lo que vemos hoy es que ese ciclo de alguna forma está cerrándose, o que estamos viviendo un presente bastante diferente a aquel presente que nos formó como investigadores. Y de alguna forma es a partir de esa constatación de que el tiempo no para y que va cambiando y que vivimos un presente diferente, cómo miramos toda aquella experiencia y la relación entre los proyectos académicos y la política, que siempre es una relación que, aunque uno la niegue, existe históricamente, ¿no? Todos los historiadores de alguna forma son parte de su tiempo histórico. Bueno, entonces es también pensar en este nuevo presente que todo el mundo ve, siente. Uno va a cualquier lado, no necesita ser un intelectual para darse cuenta que algo está cambiando, que algo se está moviendo.
Bueno, un poco qué ejercicio de reflexión historiográfica es útil para pensar este nuevo presente y cómo aquello que habíamos hecho desde los 90 en adelante tiene ciertos límites hoy. Porque ustedes han trabajado mucho el periodo predictadura, ¿no? Los 60s. En realidad nuestro trabajo, eso que seguimos llamando pasado reciente, tiene un núcleo duro en el estudio de la dictadura, de la experiencia autoritaria en sí misma, como ese trauma o experiencia fundante desde el cual se ha ido a mirar los 60, muchas veces simplemente como prolegómeno de eso, ¿no? Claro, sí. Y nosotros los dos empezamos a producir historiografía trabajando la dictadura en sí misma, el proyecto dictatorial en sí mismo, y de ahí nos movimos un poco hacia atrás en el tiempo. Y bueno, el libro tiene eso, dos núcleos duros que vienen un poco de nuestras tesis de doctorado, si se quiere, o que acumulan esos 30 años de producción historiográfica. Es un capítulo sobre cómo se forja o cómo avanza, cómo se extiende la idea de los derechos humanos como marco comprensivo de la experiencia dictatorial. Ya hablando del ciclo que ustedes dicen que se abre con el fin de la dictadura y que llega hasta hoy está desestabilizado. Sí, el ciclo es más largo, ¿no? En realidad el ciclo es el de la Guerra Fría, si se quiere, ¿no? En su versión más amplia. Y bueno, desde ahí nos movimos hacia los 60. El tercer capítulo, el segundo está enfocado en esto de los derechos humanos, en la relación de la izquierda con los derechos humanos y con la agenda de derechos. Y el capítulo 3 en la idea de revolución. Y un poco lo que el resto del libro busca hacer es entretejer esas dos cosas, ¿no? Mostrar por un lado este enorme cambio de las izquierdas políticas latinoamericanas, conosureñas, la uruguaya en particular, de la revolución a los derechos humanos, ¿no? Como marco de fondo, digamos, sobre el cual se paran para intervenir. Una transición ideológica sustantiva, claro, digamos, de una concepción de la política donde el de la revolución, donde el cuerpo se pone para defender unas ideas de cambio social, a una concepción de la política dirigida fundamentalmente a garantizar la identidad física de los militantes, antes héroes mártires de la revolución, ahora víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado también ver en cuánto de los ideales revolucionarios de los 60 podían recuperar o tenían en germen algunas ideas también que el lenguaje de derechos que se extendió en los años 70, en los años 80 y que matrizó las salidas de vuelta a la democracia, no tuvo en cuenta, ¿no? Cuánto del derecho a la rebelión, cuánto de la relación entre violencia y política que se demonizó a la salida de las dictaduras, que fundó esos nuevos órdenes democráticos, se podía volver a mirar, se puede volver a mirar en lo que pasó en esos años, en los años 60, en los años 70. Sí. O sea, de una izquierda a la ofensiva política con horizonte de poder muy claro, sí, a una izquierda de no nos maten y respeten nuestros cuerpos y nuestros derechos. Sí, yo creo que esa transición es legítimo pensarlo así. Simplificando, ¿no? Claro, simplificando, no, es una y también, interpretación libre de lo que ustedes fueron pensando. Pero eso yo recuerdo, no son solo las izquierdas, es la propia reflexión sobre la democracia. Recuerdo una frase de Preszorky, un politólogo muy famoso, que en los 90 decía: democracia es que no nos maten. O sea, los sentidos alrededor de la democracia giraron del ciclo que va, pongamos, de los 40 y 50, donde democracia era, sí, liberalismo político, pero con justicia social, con una serie de sentidos vinculados a lo socioeconómico, a un concepto de democracia ultra reducido a la práctica política y los derechos políticos. Claro. Marcado por una experiencia traumática real, ¿no? El terrorismo de Estado, ¿no? Y por la violencia sobre los cuerpos, sobre las personas directamente, claro, ¿no? Lo otro que es, me parece que junto con esa transición también hay de la transición, que el libro reflexiona bastante, y creo que es bastante original en eso, en pensar esa transición, es las maneras en que el tiempo histórico se pensaba en este momento de los 50, 60, 70 asociados a las ideas de revolución, y en el momento del ciclo democrático, ¿no? De alguna forma, en los 50, 60, 70 hay ideas de futuro, porque las discusiones sobre la revolución son enormes, a veces las tendemos a reducir al campo más romantizado de la lucha armada y esa depresión, pero en realidad en los 60 gran parte de los actores plantean, todos
nadie renuncia a la revolución, nadie niega, o sea, no ser revolucionario es un insulto. Para las izquierdas, pero incluso hasta para los centroizquierdas, para, no sé, la década de los 60 empieza con la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso habla de la revolución en libertad. Claro. O sea, habla de la revolución, la idea de que hay como una suerte de consenso, la idea de que América Latina necesita cambios radicales, y que esos cambios radicales tienen que ver con un futuro que tiene que ser diferente al presente, ¿no? Y esto es un elemento que es parte de la modernidad, que es muy fuerte en esa década, que es esta idea de que es posible pensar un futuro diferente al presente y que de alguna forma la acción colectiva, la acción política está relacionada con eso. Y ahí hay una temporalidad, una forma de pensar el tiempo histórico en relación a la política que va a ir cambiando con estas visiones más pragmáticas, realistas sobre la política, la democracia y los derechos humanos. Que de alguna forma en el libro eso le llamamos presentismo, que es esta idea de que no hay un tiempo diferente al presente, de que lo que podemos vivir el tiempo presente. Es vivir en un tiempo presente donde a través de un marco de derechos podemos ir logrando algunas mejoras que siempre son defensivas, porque en última instancia la lógica de los derechos humanos es mantener un conjunto de derechos que hay que defender, y siempre es a la defensa de esos derechos, pero no está la idea de construir algo nuevo. También es verdad que ese marco, ese horizonte de futuro, ese horizonte revolucionario en el espectro ideológico amplio, tiene la Guerra Fría. O sea, una de las cosas que define el conflicto de la Guerra Fría, el conflicto entre los dos grandes superpoderes, es que los dos ofrecen una utopía totalizante, ¿no? Claro. Sea la revolución socialista, sea un orden capitalista cada vez más desarrollado. O sea, que algo lo que Fukuyama traía al fin de la historia efectivamente está operando. Operó. La clausura del horizonte. Al fin de la Guerra Fría. Sí, claro, al fin de la Guerra Fría. Claro. Yo pensaba también, por ejemplo, en los discursos de Asunción, si uno mira los discursos de Asunción de Alfonsín y Sanguinetti, ¿no? Cuando asumen como presidentes de estas nuevas democracias, claro, los dos dicen, y hacen este gesto de modo explícito: en el periodo anterior nos prometieron un futuro maravilloso, lleno de realizaciones, de largo alcance, una promesa, y terminó en un baño de sangre. Claro. Entonces ahora, ¿cuál es la promesa de la nueva democracia? Es a corto plazo, un periodo electoral, ¿no? Claro. Incluso esa promesa de que se vuelve a citar y se vuelve a citar del discurso de Alfonsín, con la democracia también se come, también se cura, también se educa, era una promesa de mínima, digamos, ¿no? En mi mandato, entonces esa operación de acortamiento del tiempo histórico es una operación que desde la política se hace de modo explícito y se hace en respuesta a lo que efectivamente había sucedido en ese final de la Guerra Fría recalentado en América Latina, y que se vivía como un corte de nuestras mejores tradiciones, bla, 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 y entonces se proponía las democracias como una solución de corto plazo a eso que la política había prometido y había fracasado en devolver. Lo que nosotros decimos es, ok, en ese momento ese fue el pacto, pero mirando a 30, 40 años de esas experiencias, con un mundo que de nuevo parece tener poco que ofrecer para tantos, quizás hay que reconsiderar ese pacto de tiempo corto, ¿no? Y volver a pensar una temporalidad más Hablás larga. de pacto, y recuerdo haber leído algo en Chile, que los chinos decían: el pacto post-dictadura en Chile consiste en que la izquierda renuncia al poder, renuncia a la aspiración de disputa por el poder, y la derecha renuncia a matar a la izquierda. Recién decían ustedes esto del tiempo corto, las promesas de Alfonsín y de Sanguinetti como los dos que inauguran los pactos en Uruguay y en Argentina, y me acordaba de Mujica diciendo: yo soñaba con la revolución y ahora me contento con arreglar la vereda. Sí. Mujica es el campeón del posibilismo. Sí. Digamos, si alguien ejemplifica bien. Es un clima de época en el que se conjugan muchas cosas. Se conjuga la experiencia conosureña o uruguaya, pero que también se conjuga con esto que decía Vania, con el final de la Guerra Fría. Claro. Y de alguna forma eso que nosotros llamamos presentismo, se cruza todo eso. Y se cruza desde aquellos que ven ese momento como una fiesta, Fukuyama, digamos, esta idea, ¿no? Es el fin de la historia porque efectivamente llegamos a la utopía de la democracia y el mercado, a aquellos que ven eso como una tragedia y que, no sé, para citar referencias más posteriores, digamos ya del siglo XXI, a Mark Fisher o estas ideas de que no hay forma de salir del capitalismo, digamos. Pero todos en última instancia se están dando cuenta de un tiempo histórico
donde está esta idea muy presente de que las nociones acerca del futuro no se pueden construir. Y en eso nos metemos bastante en el libro, y me parece que es bastante interesante porque hay algo que es cierto en esto, de que vivimos un momento, supimos vivir un momento presentista que va más o menos de los 80 hasta más o menos ahora, pero por otro lado tenés actores en el mundo que están pensando muy activamente el futuro, ¿no? Esta idea de que nadie piensa el futuro no es verdad. O sea, vos tenés el Silicon Valley, vos tenés todo un campo tecnológico, político que piensan constantemente el futuro. Tenés los chinos que siguen con las ideas de planificación, conjugadas con el mercado, pero siguen con ideas. O sea, es cierto que en los espacios como liberal progresistas o de izquierda hay una dificultad enorme para pensar esto, pero no es algo que sea una constante, digamos. Y de hecho, ante el avance de esto de las nuevas derechas, muchas veces parece que las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda incluso, se definen solo por su capacidad o no de frenar a ese otro que se construye como un monstruo, digamos, ¿no? Y hay algo de pensar hasta qué punto la imposibilidad de proponer un más allá, de proponer un futuro, de proponer un proyecto de cambio social más radical, no es también parte de ese mismo contexto, ¿no? Ahora vamos a la hora y a este nuevo cambio de época, esta desestabilización de ese pacto, que entiendo que ustedes hablan un poco de eso, ¿no? Están alertando sobre ese proceso, ¿no? Pero quiero seguir en este primer ciclo que estoy analizando, y esta idea de el paradigma de los derechos humanos. ¿De dónde viene eso? Si hay un influjo que viene de organismos internacionales o de dónde es, y los efectos de eso sobre el quehacer de izquierda. Bueno, eso tiene... El sistema internacional de derechos humanos se monta a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Los instrumentos principales son de fines de los años 40, empiezan a montarse, ¿no? Este mecanismo, pero no entra realmente en vigencia o no se vuelve tan activo hasta los años 70. Y hay varios estudios sobre el papel que los exiliados latinoamericanos tuvieron en el fortalecimiento de ese sistema internacional de derechos humanos. Es también el momento... Los exiliados sudamericanos, decís. Sí, los chilenos, los uruguayos, los argentinos, ¿no? Esto se reconoce de los países, de los estados latinoamericanos en el armado de los primeros instrumentos, tanto a nivel interamericano como a nivel de las Naciones Unidas. Está estudiado el papel de algunos abogados en particular, pero no solo, de estos países que participaron en esos procesos, y luego de los exiliados de izquierda, víctimas del avance del autoritarismo en estos países, que contribuyen al fortalecimiento de esos nuevos instrumentos en el sistema internacional en los años 70, ¿no? La política de Carter de apoyo a estos instrumentos es el epítome, si se quiere, de esto, pero incluso en Estados Unidos empieza un poco antes. Tiene que ver también con este momento del fin de los movimientos anticoloniales, el surgimiento de los nuevos países mediante movimientos nacionalistas, populistas, populares en tantos países del tercer mundo. Es el fin de esa ola, digamos, y el sistema internacional de derechos humanos se instala en ese momento. Para las izquierdas latinoamericanas en particular, como decía, pero del mundo, es un cambio enorme del horizonte revolucionario a este nuevo horizonte liberal, de hecho, ¿no? De derechos individuales. Esto no quiere decir, y los dos marcos, si se quiere, ideológicos o políticos, conviven en muchos de estos actores, no son, no hay un momento, o hay pocos momentos en que un grupo dice ahora abandonamos la revolución y adoptamos los derechos humanos. Son cambios en gran sentido pragmáticos. En el Cono Sur claramente es el cierre de la región con el golpe del 76 en Argentina. Había habido ese movimiento entre las capitales del Cono Sur que también Aldo ha estudiado, ¿no? Cuando está el golpe en Brasil primero, entonces en Montevideo hay un florecimiento de una actividad progresista de las izquierdas. Después en Uruguay viene esto del camino largo al autoritarismo. La esperanza se traslada en gran medida a la experiencia chilena, que está floreciendo, ¿no? A partir del año 70 con Allende. Después del golpe esto se mueve a Argentina, donde siguen los encuentros de estas izquierdas intentando resistir esa ola golpista y defendiendo todavía estas propuestas de cambio social. El cierre de marzo del 76 en Argentina, Buenos Aires se convierte en una cacería, ¿no? Y las desapariciones y los asesinatos y todo esto hace que este movimiento se vuelva mucho más agudo. Este segundo exilio de tantos latinoamericanos de Buenos Aires
a otros países del mundo, es ahí donde se empieza como a consolidar y a hacer. Quedan pocos, dirían, en las izquierdas latinoamericanas en la segunda mitad de los 70 que no hayan, de modo más o menos estratégico en muchos casos, ¿no? Que es buscar Como una salvar la necesidad vida de y los cuerpos sobrevivencia. de sus compañeros. Un movimiento defensivo ante el escenario y una necesidad de sobrevivencia de... Y de alguna manera... Pero esto se vuelve horizonte, ese es Sí. como el segundo Ah, Y ok. de paso. alguna manera ok. esas ideas sobre derechos humanos luego también tendrán un impacto sobre otros movimientos sociales que empezarán a pensar sus asuntos también vinculados a ciertas prácticas de estos movimientos de derechos humanos, ¿no? Hay varios trabajos que muestran, por ejemplo, como el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad, de alguna forma incorpora prácticas, incorpora sentidos que se fueron construyendo inicialmente en este movimiento de derechos humanos. Desde la denuncia de la violencia doméstica hasta la denuncia de la violencia policial, hasta la práctica del testimonio. La lucha antirracias. Por ejemplo, hay como esta idea de que los derechos humanos siempre implican una denuncia individual, digamos, el lugar de la denuncia individual. Hay como toda una serie de nociones vinculadas a esa experiencia histórica concreta que es fundante de muchas cosas que vienen después. Y es una forma concreta de pensar los derechos humanos. Eso es lo que a nosotros nos interesa marcar, ¿no? En realidad los derechos humanos son un concepto que son centrales en la modernidad, y que muchísimos proyectos de ideologías de muy diverso tipo se cruzaron con esta idea a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. De hecho, en un momento planteamos que incluso como parte de los derechos humanos está la idea del derecho a la rebelión, que es un derecho liberal, que es Locke el que primero Claro. plantea. O sea, como que los derechos humanos son una caja de herramientas enormes donde en determinados momentos históricos lo humano se redefine constantemente y de alguna forma hay un tema ahí en discusión hoy acerca de de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y de qué deberíamos hablar cuando hablamos de derechos humanos. Y de hecho hay una gran paradoja, ¿no? Porque es una apelación universalista por definición, si se quiere. Sí. Incluso en gran parte de estas narrativas humanitarias está la idea de que el cuerpo es lo que compartimos los humanos, entonces hablar en detalle del sufrimiento físico nos iguala o nos hace sentir empatía, hay este procedimiento, pero esa apelación que tiene ese contenido universalista en potencia ha derivado en una especie de subcategorización de víctimas, donde nos parecemos cada vez menos en la reivindicación de esos derechos, ¿no? Es esa paradoja también, que es la de esta forma contingente, este lenguaje político contingente que las izquierdas, los sectores democráticos, liberales de esta región del planeta adoptaron como su agenda, la que nos parece que puede ser mirada en una perspectiva más larga, que también logre mirar otras formas de entender los derechos humanos, no para decir que hay que volver a adoptarlas, sino para mostrar que el tiempo nos para, que si esos pasados podían en ese entonces tener otros futuros, también este presente está abierto a imaginarnos otros futuros. Vamos a un corte ahora y al regreso quiero ir a ese punto. O sea, ¿qué pasa con esa lectura o con ese paraguas de atmósfera que tiene la izquierda en este nuevo ciclo? O este paradigma de derechos humanos sobre este cambio de época que ustedes plantean que está ocurriendo ahora, ¿no? Ya volvemos. Al frente, te financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. El 12 de agosto siempre será un día de lucha. Aro de 24 horas contra los recortes en UTE. El pueblo primero. El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Miguel Ángel Solá, Leonor Manso, Luciano Cáceres, Camila Peralta, Compañía de Teatro de Objetos y Títeres Gia Kuebel de Austria y el maestro de clown Marcelo Katz llegan en agosto a nuestras salas. Seguinos en redes y entérate de todo lo que vendrá. Entradas en venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. Almuerzo solidario en AUTE, porque nadie se salva solo. El que tenga una canción tendrá tormenta. ¿Por qué eligen ese pequeño epígrafe que aparece ahí en el libro de ustedes? Bueno, hay algunos temas que son con la escritura. O sea, el libro está escrito eso en tono de ensayo, busca hablarle a un público más amplio que al que generalmente le escribimos, que es muy el público de la historia, que en Uruguay sigue siendo más amplio que los colegas, pero igual está limitado. Entonces, estas como apelaciones también a identidades culturales, yo que sé, a marcas culturales. Esa es una canción de Silvio Rodríguez. Y busca, creo es un guiño, no sé cada cual la lee como la lee, no sé ni si Aldo la lee igual que yo, pero habla de la comodidad tuya por lo que parece. Sí. Tenemos varios. De la comodidad de tener una silla y de los riesgos que uno asume. ¿Qué quiere decir tener una silla y asumir no sentarse? ¿No? Y esta idea de que la historia es nuestro asiento disciplinar. Y bueno, con este libro estamos tomando el riesgo o asumiendo la incomodidad de salirnos de ese lugar más confortable, escribir distinto, decir unas cosas en un espacio distinto. Nosotros, ninguno de los dos somos actualmente militantes políticos ni participamos activamente de esos espacios. Es como un gesto un poco ese, de resistir la tentación de la silla. Resistir la tentación de quedarse en la academia, entonces. Y caminar. No, nosotros no tenemos ningún problema con nuestro oficio de historiadores académicos tampoco. Es como más bien, bueno, aprovechar también estas 3 décadas de acumulación para están decir... dando un paso en una conversación política, digamos. Sí, están proponiendo una conversación política. En el debate público. Sí, puede ser visto como una forma de cuestionar ciertas miradas sobre lo académico. De todos modos, cualquiera de los dos siempre hemos enfatizado algo que nos parece interesante de la historia, que por lo menos en Uruguay, más allá de estos procesos de las últimas décadas de academicismo más general en el mundo occidental, en Uruguay la historia siempre ha tenido una dimensión pública, siempre ha tenido lectores más allá de la academia. Y eso a nosotros, cualquiera de los dos, siempre lo hemos valorado mucho y de hecho no nos negamos, aunque reconocemos que es compleja la relación entre el trabajo académico y la discusión pública. No es una cuestión que sea fácil de resolver, pero por lo menos tenemos el interés de establecer el puente, ¿no? Creo que ninguno de los dos renegamos del trabajo académico, pero también nos damos cuenta que en última instancia lo que hacemos tiene una dimensión que es pública. O sea, reflexionar sobre la historia es algo que antes que nada es útil para la sociedad. Y como historiadores del pasado reciente eso es mucho más evidente, ¿no? Sí. Hemos sido repetidamente llamados, si se quiere, desde los medios hasta espacios gubernamentales
para poner las herramientas de nuestro oficio al servicio de la causa de los derechos humanos en particular, y siempre hemos reflexionado sobre eso. Entonces esto también tiene algo como de sinceramiento, creo, sí, frente a nosotros, frente a nuestros colegas, de decir, bueno, nosotros hicimos esos movimientos en tanto historiadores, en tanto ciudadanos, y ahora creemos que esa relación, merece una reflexión. Vuelvo al eje que veníamos en el bloque anterior. ¿No hay una especie de paradoja en que cuando efectivamente la izquierda política se acerca al poder, al gobierno y al poder, que es justamente cuando, en este ciclo histórico que ustedes están hablando, ¿no?, es cuando la izquierda, en cierto modo, renuncia o cambia de paradigma por un horizonte de poder a este paraguas de los derechos humanos? ¿No hay una especie de paradoja en eso? Yo creo que no es paradojal, porque en el medio hay una derrota, hay dos derrotas brutales. O sea, hay una derrota que es una derrota histórica que se da en Latinoamérica con los proyectos de cambio, en América del Sur concretamente. Esto es un poco el recorrido que planteaba Baña de lo que fueron las dictaduras. Las dictaduras fueron una derrota a los proyectos de cambio en todas sus... y acá insisto, aquellos que planteaban un cambio pacífico, aquellos que planteaban un cambio violento, al conjunto de esas ideas, es algo que en los 80 no se tiene del todo claro, pero todos los actores tienen cierta intuición de que hay cosas que no se van a hablar más. Y si a eso le sumás lo que ocurre luego con la crisis del mundo socialista soviético, efectivamente ahí hay como dos golpes de los cuales yo creo que de alguna forma todavía esas tradiciones de izquierda todavía les cuesta reponerse, me parece. Entonces lo interesante para mí del progresismo fue la posibilidad de responder esos golpes, y eso más de un analista sobre el progresismo latinoamericano lo ha planteado, ¿no?, que en un momento donde en otras partes del mundo no aparecían ideas de izquierda, acá por lo menos se estaba haciendo algo es eso. Yo no sé si es paradojal, porque claramente, y en el caso uruguayo esto es bastante evidente, tal vez los actores no son del todo conscientes de todo lo que se han transformado ellos mismos desde los 70 hasta los 90, para decirlo de alguna. Y eso es lo que lo pueda volver paradojal, pero no es tan paradojal cuando uno recorre las brutales derrotas y los brutales procesos represivos, el dolor, la muerte, todo lo que trae aparejado, y la responsabilidad también de actores colectivos de seguir pensando en proyectos de cambio. Si uno recorre esa historia que va de los 60 hasta los 2000, es una historia durísima, y en realidad hay algo que es interesante en esa historia, que es, en última instancia, siguieron existiendo. Y son gobierno. Y bueno, y llegaron a ser gobierno. Pero se cuenta a veces solo como adaptación, ¿no? Claro. Como si fuera el mismo proyecto por otros medios, o si fuera solamente una versión pragmática de la misma cosa. Me parece que lo que ahí, no somos nosotros solos, nosotros lo que hicimos fue escribir una serie de intuiciones, muchas de ellas están en el ambiente, ¿no?, de que hay más transformación, que no, esto no es solo adaptación, que implica unos cambios grandes en eso, en tu capacidad de proponer cambios radicales, de dar satisfacción a las demandas sociales. Hay un mundo de descontento alrededor de esto que me parece que nadie puede ignorar, ¿no? Nadie puede decir, lo logramos, teniendo el mundo que tenemos alrededor. Entonces me parece que nuestro gesto es volvamos a pensar, no es volvamos a ningún lugar de partida, no tiene añoranza, creo que no tiene melancolía. Recuperemos ese horizonte perdido. Pero sí pensemos que estos proyectos tuvieron otro horizonte en otros tiempos. Claro. Y que se puede construir futuro, ¿no? La pregunta por el futuro, Aldo lo viene repitiendo, y me parece que es verdad, ¿no?, que es lo que está en el centro.
¿Cuál es el pasado que precisa hoy nuestra política para volver a imaginar un futuro posible? Eso nos preocupa. Y nos preocupa desde las herramientas que tenemos, que son las de pensar el tiempo como historiadores. Ese es el gesto de lo que hacemos, ¿no? Y reconocer que nuestras propias herramientas son históricamente construidas, que esas que nosotros contribuimos a fortalecer, de los 90 para adelante en nuestro caso, también son fruto de esos pactos, de esas derrotas, de esos procesos. ¿Qué elementos los llevan a pensar que estamos ante cierto agrietamiento, cierto fin de ciclo? Bueno, hay varios elementos, ¿no? Bueno, primero uno que es una de las inquietudes que yo creo que animó un poco el libro, aunque no esté tan presente, o por lo menos desarrollamos otro camino para responder a esto, es todo lo que todo el mundo habla acerca del ascenso de las nuevas derechas, ahí hay una pregunta que claramente... Además son los linajes golpistas también. Claro. ¿No? Porque Bolsonaro, Villarruel, Katz, es cabildo abierto, pero también es el retorno a ciertas cosas que habíamos asumido o habíamos pensado de que estaban cerradas en las sociedades conosureñas, ¿no? De que estaban fuera del nuevo pacto también. Exactamente. Nunca más. Era como algo que en el medio del progresismo nadie pensó que iba a aparecer esto. Y ahí era un fantasma. Claro. Y ahí yo creo que las búsquedas nuestras van por otros lados. Está muy bien toda la gente que ha trabajado sobre las derechas, sobre qué son esos actores, pero también de alguna forma hay que preguntarse sobre qué vacíos trabajan esos discursos, sobre qué espacios habilitantes a la crítica democrática se construyen esos discursos, ¿no? Y me parece que ahí hay asuntos que tienen que ver con la realidad de estas democracias contemporáneas, con aspectos que de alguna forma la política no da respuesta, y con los límites de las propias narrativas que tienen que ver con ese pasado reciente y que nosotros también hemos ayudado a construir de una forma u otra, hemos ayudado a construir. Yo, por ejemplo, de una forma muy simplista uno puede decir que hay una narrativa sobre lo que es la historia del Uruguay de los 60 para acá, que es el Uruguay en los 60 se enfrentaba, estaba en un Uruguay muy conflictivo, en los 70 sufre una dictadura donde se violan los derechos humanos y después salimos en una democracia civilizada, bla bla. Bueno, ¿qué pasa si uno hace una historia paralela con toda la historia social, de la relación entre la sociedad y el Estado y la violencia, donde saca la política? Ahí va a encontrar una cosa mucho más compleja, hasta el hoy, ¿no? Nosotros tenemos todos los problemas que tenemos vinculados a violencia social, homicidios, violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en relación al sistema carcelario. Hay un conjunto de asuntos que tienen que ver con la historia del Uruguay contemporáneo que aparte son preocupaciones constantes de la mayoría de la población uruguaya, que estas historias más políticas no dan cuenta, ¿no? Y creo que ahí hay un problema, digamos, simplemente como diciendo, bueno, hay asuntos que de alguna forma esto que nosotros llamamos historia reciente no los contemplan, no los miran, no los piensan, y son los asuntos en los cuales la nueva derecha se intentan buscan, o sea, trabajan sobre esos vacíos, ¿no? Intenta y logra, sí. Yo creo que ahí en ese pacto del nunca más estaba esa idea de que más memoria, más verdad y más justicia iba a garantizar que no se repitiera ese periodo de enfrentamiento y luego de violación masiva de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que en el mundo contemporáneo hay un montón de indicadores que tienen que ver con, bueno, algunas de las cosas que dijo Aldo, pero los niveles de desigualdad social, de grieta, como se la quiera llamar, las tasas de encarcelamiento. En nuestro país tenemos de suicidios, tenemos un montón de indicadores sociales que me parece que dan cuenta de que ese programa, que fue exitoso, eso es lo que nosotros queremos decir, en gran medida en el Cono Sur hubo verdad, hubo memoria y hubo justicia. ¿Cuál es la dimensión, cuál es
cantidad necesaria para que eso florezca en un presente permanente de reconciliación, no sabemos, pero que hubo políticas de verdad, memoria y justicia, que hubo nueva agenda de derechos, que en estos países el ciclo progresista en particular de alguna manera fue la realización de un montón de esas propuestas, me parece que es así, y sin embargo tenemos todos estos problemas y esta situación contemporánea y este avance de las nuevas derechas y este avance de unos discursos, sean negacionistas o reivindicativos, de esas experiencias que esta agenda buscaba combatir, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo como disonante para nosotros, como estudiosos de ese pasado, ¿no? Pero yo pienso, a veces pienso en un profesor o en un maestro, una maestra que vaya a algunos de los barrios de Montevideo, no tan lejanos de donde estamos ahora, hablar de lo terrible que fue el periodo de la dictadura, de las víctimas, de las desapariciones, de las cosas tremendas que en este país existieron, frente a unos niños y unos adolescentes con una problemática cotidiana brutal, ¿no? Con, yo qué sé, 3 generaciones con dificultades de acceso al trabajo estable, etcétera. O sea, no hace falta, me parece, describir demasiado la situación para que se entienda. Entonces, es esa la disonancia. Eso es lo que me parece que a nosotros nos hace ruido. O para un ejemplo mucho más gráfico, recordar la violencia estatal en el penal de Libertad a 1 kilómetro del penal de Libertad real, donde se están cometiendo violaciones a los derechos humanos permanentemente. Entonces ahí una decisión ahí, sí. Una... Y lo que nosotros decimos no es todo esto que decimos no es contra nadie, al revés, es como no, nosotros mismos participamos de todo eso y vamos a seguir participando, o sea, yo en particular creo que los dos seguimos creyendo en más verdad, más memoria y más justicia sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo del terrorismo de Estado, ni que hablar. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer, no? Eso cuando este relator de la ONU vino a visitar el penal de Libertad y dijo, aquel penal de Libertad que había sido famoso en el mundo, porque la tasa de prisión política en Uruguay, de prisión prolongada, de tortura, había llamado la atención en el mundo, aquel penal de Libertad sigue siendo el penal de Libertad. Uno dice, bueno, ¿no? Ahí hay una pregunta, hay un problema, hay algo para analizar. Esto, como es obvio, no se resuelve desde la historia, ¿no? Ni desde este ámbito de debate, pero a nosotros sentimos que hacía falta decirlo de alguna manera, que en nuestras trayectorias había algo que nosotros necesitábamos decir. Hay un sinceramiento, me parece. ¿Cómo ven en esta discusión el ritual del 20 de mayo? La marcha, que es cada vez más grande, a pesar de que estamos cada vez más lejos en términos temporales. ¿Qué se juega ahí? ¿Es un síntoma de algo o la propia marcha en sí misma? A mí es una cosa me abre muchísimas preguntas el 20 de mayo. De hecho, yo tengo un trabajo de hace muchos años cuando historicé la marcha desde su creación. Y es brutal el crecimiento que ha tenido la marcha y también cómo juega el silencio en esto. Cómo juega el silencio como un pacto de acuerdo entre muchos, pero tampoco de explicitar muy claramente. Está la memoria, está el recuerdo, está la demanda de justicia. Pero también hay muchísimas otras cosas que están sugeridas, pero en lo que no terminamos de hablar. Y la marcha, además, si recordamos cuándo empieza, ¿no? La marcha empieza después de un periodo, efectivamente, en que hubo un silencio relativo, después de la derrota del plebiscito del 89, con respecto a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La marcha viene a abrir un nuevo espacio para hablar de esto, ante la insatisfacción de esa solución, si se quiere. Y la hace sobre un pacto de mínima, me parece además claramente, ¿no? Y la hace además con todas las marcas de esta versión de los derechos humanos de la que venimos hablando. La marcha marca el asesinato en Buenos Aires de estos 4 uruguayos, Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y Whitlow y Rosario Barredo. Me iban a salir. Pero lo hace teniendo en el centro la figura de la desaparición forzada, que es una figura que este sistema, esta forma de entender los derechos humanos por su carácter... No es el caso de esos 4, ¿no? No, ¿o sí? No, son asesinados. Son asesinados, claro, no son desaparecidos. Pero la figura del detenido desaparecido ha centrado mucho la discusión, en parte porque en el propio sistema es una figura imprescriptible. Se llama la marcha de los desaparecidos.
Se llama aunque la marcha del evoca, silencio. bueno, no es silencio, pero le decimos de los desaparecidos. En realidad lo que pasó aunque evoque lo que tú decís. Lo que pasó fue que en el asesinato 96 hay una suerte de concesión simbólica de la familia Michelini y Gutiérrez Ruiz cuando empieza la marcha, que se da en el contexto de aquella discusión sobre buscar una salida al problema de los desaparecidos. Pero que tiene que ver Es con así la como surge, y centralidad, hay como- con la centralidad de la y figura claro. del detenido Sí, sí, desaparecido. Cuando los terrorismos de Estado, los nuevos autoritarismos, las dictaduras del Cono Sur fueron muchas otras cosas, ¿no? Pero esta figura ha centrado esta manera de pensar los cortes autoritarios o lo que pasó en el periodo del terrorismo de Estado. Es una forma de pensar este periodo que es la que la marcha condensa. Y después se han ido sumando nuevos significados y nuevas generaciones que reinterpretan ese pasado y que sienten que eso los interpela. Pero en silencio. Pero en silencio. Sí, claro, hay una serie como de acuerdos sobre esto que siguen funcionando. Es la marcha más grande, junto con la del 8 de marzo, creo, ¿no? Que me parece que las dos muestran bien este tipo de agenda que identificó al momento progresista, que el momento progresista llegó a su máxima expresión, a su mejor versión, si lo podemos decir también de alguna manera, ¿no? Sigue siendo convocante, o sea, hay algo de eso que sigue vigente, claramente. Me viene a la cabeza la idea de que hoy estamos ante una izquierda que en cierto modo está desarmada en un sentido literal, es decir, ya abandonó las armas como camino. Bueno, mucha izquierda nunca estuvo Bueno, armada. nunca estuvo... Una minoría la izquierda armada, ¿no? Sí, nunca tuvo un horizonte... Está bien, sí, nunca optó por la vía armada, aunque también de algún modo estaba planteado el conflicto en esos términos. En el repertorio de lucha estaba eso, sí. Sí, pero incluso la que no estaba armada estrictamente tenía quizá algunos eventualidades que podían ir por ese lado, o sea... No, estaba en su espectro. Exacto, estaba en su espectro, claro. No era opción política estratégica, pero estaba en su espectro. Digo, entonces, hay una izquierda desarmada en un sentido literal, pero también metafórico, entonces, por lo que estoy llegando a sintetizar lo que usted nos dice, en el sentido de que pierde un horizonte. Pero lo que pasa lo otro que pasa, que me parece que es central, y para justamente no hacer lecturas nostálgicas o melancólicas, es que lo otro que está cambiando radicalmente es el capitalismo. Y los proyectos, el cartismo fue una cosa, digamos, la socialdemocracia fue otra, el comunismo fue otra. Estamos hablando de periodos relativamente largos en la historia del capitalismo. Estamos hablando de la década del 60 hasta 2020. Estamos hablando de más de 50 años. Entonces, efectivamente, hay algo que se está transformando muy radicalmente, que es el capitalismo, todas estas discusiones que hay en torno a, no sé, el tecnofeudal, digamos, no me quiero meter en eso, pero hay transformaciones enormes, y de alguna forma los actores que interpelan, que cuestionan esas formas de acumulación capitalista, se van repensando, rearmando, rediscutiendo, la propia idea de poder va cambiando. Entonces, hay veces que es relativamente estéril volver a pensar de qué quedó de aquello para pensar esto, sino cómo se piensa esto. ¿Cómo volvemos a pensar? Exactamente, y cómo volvemos a pensar el presente. Y hay veces que tal vez esas experiencias del pasado no sean tan útiles. El pasado siempre es útil, pero el pasado es una caja de herramientas. En todo caso hay que buscar qué herramientas del pasado nos pueden servir para pensar este presente. Sí, eso, ¿cuáles son las operaciones de selección? O sea, ¿qué de ese pasado miramos? A mí me gusta siempre esa idea, que es un poco simple, pero que es que sobre todo, o sea, si la historia algo nos enseña, esto lo decía José Pedro Barrón, si la historia algo enseña es que el cambio es inevitable. Y uno podría decir, por lo tanto, posible. Y si es posible, uno puede hacer algo para que ocurra en una dirección o en otra, ¿no? Si la historia es maestra de vida en algún sentido, es la de que el tiempo no para. Eso es lo que podemos aprender. Y eso quiere decir que de este presente no hay un solo futuro posible, hay muchos. Así como de aquellos pasados, este presente no es el único futuro que fue posible para sus actores. O sea, las personas que vivieron en los diferentes pasados fueron capaces de imaginar futuros diferentes a nuestro presente. Esa es como la operación, me parece que a nosotros nos interesa. Y lo otro que enfatizamos, todo presente puede imaginar futuros. Lo otro que enfatizamos bastante en el libro, que aquí no hablamos
tanto, pero como es esta forma de pensar la política contemporánea en relación a la historia reciente, que siempre todas nuestras cajas de herramientas refieren a la década del 60, 70. Tal vez para algunos temas tenemos que ir al siglo XIX para pensar las transformaciones del capitalismo hoy y ver cómo resistir a esa transformación del capitalismo. Bueno, hay debates que tienen que ver con el ludismo y con cómo hacer con las transformaciones tecnológicas. O sea, de alguna forma, para varios de los desafíos contemporáneos tenemos que ampliar la temporalidad. No solo el pasado reciente nos da herramientas para pensar. Bueno, el tiempo no para. Historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, de Aldo Marcarián. De Aldo Marquesi y Vania Marcarián. Lo consiguen en librerías, ¿no? Sí. Ya está ahí, me imagino todas que las lo de librerías. Molina debe estar disponible y bueno, en todas las librerías. Bueno, muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Gracias a Vania. vos. Vamos a un corte. El 12 de agosto siempre será un día de lucha. Aro de 24 horas contra los recortes en UTE. El pueblo primero. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Este martes se aprobó en diputados, creo que 63 a 99, la ley de muerte asistida, o también conocida como ley de eutanasia. Quizá uno de lo que puede ser un hito de este gobierno, ¿no? Vamos a conversar ahora con Florencia Salgueiro, que es integrante de la ONG, ¿no? Empatía. Colectivo Sociedad Civil Empatía Uruguay. Florencia, contanos un poco qué es ese colectivo y después entremos un poco en tema de la aprobación en diputados de la ley. Bueno, Empatía se forma en 2021 cuando el proyecto que estaba en discusión había sido el que había presentado Pepe Pasquet. Claro. Y en sí éramos varias personas que
queríamos un lugar fuera de lo político partidario para apoyar el proyecto de ley y no encontrábamos ninguno. Entonces nos empezamos a juntar un poco por Zoom, varios éramos partes de partidos políticos, otros no, y en base también a nuestra campaña y a las salidas en medios se fue acercando más gente que en sí lo que comparte es creer que la eutanasia tiene que ser legal en Uruguay y que la discusión se estaba dando con algunos faltantes. A nosotros nos parecía que uno era como la evidencia internacional y qué es lo que ya se sabe, claro, y no agitar cucos, y por otro lado lo que faltaba eran las voces de los pacientes y las familias. Entonces, buscando traer eso al debate público fue que nos agrupamos. Bueno, en gran medida el martes entonces se discutió en diputados y se aprobó esta ley gracias al trabajo de ustedes, entiendo. O sea, fueron motorizadores de esta discusión. Bueno, en parte sí, a ver, me encantaría creer que sí porque laburamos un montón, pero la verdad es que ya había un consenso, creo yo, en la sociedad uruguaya, que todas las encuestas lo muestran, que no es un tema tan polémico como podría parecer. Entonces, lo nuestro fue más servir de herramienta para, bueno, primero que la discusión no estuviese tan sesgada y segundo, también, no sé, varias de los testimonios que nosotros trajimos a colación después los usaron los diputados en sus discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hicimos de nexo como entre la sociedad y el Parlamento en ese caso. ¿Qué fue lo que se aprobó el martes? O sea, ¿esta ley qué contenido tiene? Bueno, lo fundamental, digamos. Lo fundamental es casi lo mismo que se había aprobado en 2022, que después fue encajonado ilegítimamente en la Comisión de Salud del Senado, que hizo lo imposible por no tratarlo y que por lo tanto caducó. El origen del proyecto es el mismo, que es un proyecto unificado entre el de Ope Pasquet y un proyecto que en 2021 presentó el Frente Amplio como alternativo. La base del proyecto es que si una persona es mayor de edad, está lúcida y tiene una de dos condiciones. Una es una enfermedad terminal, incurable, irreversible, que le está causando sufrimiento insoportable con un grave deterioro de su calidad de vida. Y la otra es tener una condición de salud que, aunque no sea terminal, le esté causando ese sufrimiento insoportable y su calidad de vida en los propios términos de la persona sea espantosa. Y es irreversible, ¿sí? Además. Y que sea irreversible, incurable y todo lo demás. Claro. ¿Sí? Como decía el diputado Galo, esto es básicamente para tres grupos de personas. Uno es cáncer terminal, otros son enfermedades degenerativas como la ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson, las últimas etapas del EPOC, claro, y por otro lado, personas que hayan quedado tetraplégicas, que no tienen esa condición de terminalidad, pero que sí están en una situación que entienden, es tan dolorosa que la muerte puede ser un alivio. Entonces el proyecto a esas personas les da la posibilidad de solicitar que su servicio de salud los asista en el proceso de morir con dignidad. Eso implica que lo vean dos médicos distintos, que no tengan una relación de jerarquía entre sí, y si esos médicos, alguno de esos médicos no está de acuerdo con el otro, que se llame una junta médica que tiene que tener por lo menos un psiquiatra y un especialista de la dolencia de la persona. ¿Sí? En primer lugar, si los dos médicos están de acuerdo, se puede avanzar con el procedimiento. Sí, que sería esperar, sí, porque la idea es que la persona tenga tiempo para reflexionar sobre lo que está pidiendo, porque es la decisión más definitiva que puede tomar, y luego hacer de nuevo patente su decisión frente a dos testigos que no sean sus herederos. Eso también para garantizar que justamente sea libre esa decisión que está tomando y no sea como presionada. Si todo eso se cumple, la persona tiene derecho entonces a tener una muerte acompañada, asistida por un médico, que luego va a pasar a una comisión de control que tiene el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, la Institución Nacional de Derechos Humanos y no me acuerdo quién más, que va a controlar todos los procesos para asegurarse que no hubo ninguna irregularidad y que si la hubo se castigue como corresponde. O sea, esto es para un grupo de gente muy limitado. ¿Hay también algunos requisitos en términos de residencia? Sí, tiene que ser residencia uruguaya, ciudadano o, nacional uruguayo. Esto, si bien estaba un poco implícito en el proyecto anterior, se hizo explícito ahora para evitar, como puede llegar a existir en otros países, un caso sería Suiza, que extranjeros puedan aprovechar la ley de Uruguay. Y venir acá a hacer el procedimiento, digamos. Sí, sí. Nada de turismo eutanásico, digamos. Claro. A nivel mundial, esto
9 países solamente hoy. 9 países están y habilitando algunas, este procedimiento y algunas legalmente. partes de otros países, por ejemplo, Estados. estados de Estados Unidos, estados de Australia, por ejemplo, que no son los países en su totalidad, pero sí Claro. hay territorios con suficiente autonomía como para decidirlo. Los primeros países fueron de Europa, eso fue Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, todos Ahí va. entre los 90 y los 2000, y después ahora hay como una segunda ola donde se suma, por ejemplo, España, Nueva Zelanda, y Es de ahora esta segunda ola, es de es de los últimos años, sí, años. post pandemia, digamos. Ah, ok. Claro. Y acá en América Latina, Acá en América Latina no hay ningún país que tenga una ley, sí hay países que la tienen despenalizada por sentencias judiciales. El caso más emblemático es Colombia, que lo despenaliza en 1997, ¿sí? Que o sea, un bueno, fallo que genera un fallo, jurisprudencia exacto. y no... Sí, sí, sí. Y de hecho, en Colombia el procedimiento existe, está como se aplica. Y después en Ecuador y en Perú, lo mismo, fallos, pero fueron 2 fallos muy concretos y no hay, y de hace muy poco, creo que uno es de 2023 y el otro de 2024, y no hay como una aplicación extendida, fueron para personas Claro. concretas. Entonces, pero esto de hacerlo por ley, con Claro. un debate público, con legisladores, Uruguay sería pionero en América Latina. En Chile está en el Senado la discusión. Sí, vamos a ganarle a los está chilenos. trancada en el Senado, ¿no? Sí, sí, tienen bastantes... la discusión es parecida a la uruguaya, pero bueno, siendo que ellos también tienen elecciones ahora, no está siendo fácil por temas de agenda Claro. llevarlo a que se concrete. Y además hay un reflujo progresista y un ascenso de extrema derecha bastante importante en Chile. Seguramente sea difícil. No que- es el escenario más propicio para una ley de eutanasia. O sea que Uruguay está siendo pionero en América. Sí, sí, yo creo que Va estamos a en ser condiciones de decir eso. En caso de que se apruebe en el Senado, va a ser el primer país de América Con una ley. con una ley de eutanasia. Vos decías que en 2022 se elaboró una ley que se aprobó en diputados, pero naufragó en el Senado. ¿Qué pasó Sí. ahí? Bueno, pasó que estaban Carmen Sanguinetti, Carmen Aciaín, Guido Manini Ríos y Emini Furi, que tenían muchas más ganas de hablar de otros temas, por ejemplo pirotecnia, en vez de tratarlo, aunque fuese para dar un informe en mayoría negativo y dejar que pasase al plenario, que es el espacio donde los ciudadanos estamos representados, no es la Comisión Claro, de Salud. no se llegó ni siquiera a votar en el Senado. No, se intentó Se hacer encajonó a en- último momento un tratamiento grave y urgente y no tuvo la cantidad suficiente de votos, pero la verdad es que desde Empatía sentimos mucha frustración por cómo se procesó en esa Comisión de Salud, porque realmente, por ejemplo, durante todo mayo de 2024, la Comisión de Salud no sesionó, ni una sola vez. Entonces, estaban muy ocupados votando Minas Capital del Alfajor, que estamos todos a favor de los alfajores, pero de alguna manera fue una triquiñuela para no tratar el proyecto, y después incluso trascendió en medios de prensa que había habido una llamada de la calle Pou a sus legisladores a decir encajonen esto. Eso fue en junio del año pasado, cuando estábamos antes de las internas. O sea, la verdad no fue que se votó y salió negativo, sino que se trancó con procedimientos al borde de la legalidad, digamos. O sea que hubo una orden presidencial de que la bancada del Partido Nacional no avanzara con... Eso lo dice Búsqueda, no lo digo yo. Es algo que está Sí, sí, más fue o menos... trascendido de- Sí. ¿Cómo viste el debate? En el Parlamento, pero en general, ¿cómo viste que el debate a nivel de la sociedad uruguaya que terminó con la aprobación en diputados? Bueno, en la sociedad uruguaya yo creo que hay como, por un lado, desconocimiento y por otro lado, sensibilidades. Que hay gente que esto de hablar de la muerte, de una muerte asistida, le genera miedos. Pero muchos uruguayos han pasado por situaciones como las que nosotros estamos trayendo al debate, ¿no? De decir, mi padre, mi madre, mi hijo sufrió y en un momento ya no se podía hacer nada y lo mantenían con vida igual, Claro. a pesar de que él o ella estaba pidiendo, por favor, que lo dejasen ir. Entonces, ahí yo creo que hubo como nosotros nos llamamos empatía, ¿no? Hubo una empatía hacia decir, bueno, no, hay que generar una respuesta a esto que hoy en día está como escondido o silenciado, ¿no? Por otro lado, también, y eso se vio tanto en el Parlamento como en la sociedad, algunos conspiranoicos y otros motivos muy conservadores, ¿no?
Sino como esas dos vectores de argumentos contrarios, ¿no? Sí, los argumentos contrarios venían en su mayoría por esos dos lados. A ver, los argumentos religiosos muchas veces no se explicitaban, pero claro, esto es Uruguay, nos conocemos todos y sabemos por dónde viene la mano, ¿no? Claro. Entonces, había quienes decían, no, nosotros estamos preocupados por las garantías, por a quién va a cubrir, porque se aplique para alguien que no es, pero en el fondo, yo qué sé, el pastor de Astugue. Sí. ¿Está realmente preocupado por las garantías o tiene una fe religiosa que nunca, aunque tenga las mejores garantías del mundo, va a votar a favor de la eutanasia? Sí, ¿no? Y después, bueno, también lo que se vio en el Parlamento, que tuvo que ver con Salle y su hija trayendo asuntos absurdos al debate, desde que la eutanasia era un plan del FMI hasta los nazis, hasta las vacunas del COVID, o sea, un menjunje de cosas que... Una manera de desagotar costos del sistema de salud también, ¿no? Bueno, esa era como la conspiración, pero ya era un momento que era, ¿pero qué estás planteando? O sea, ¿de verdad estás diciendo que Empatía Uruguay, que somos familiares, muchos de personas que fallecieron y que no tuvieron una muerte digna, nos financia el FMI o Soros? O sea, ¿de verdad estás diciendo eso? Y bueno, y también en el Parlamento, a ver, no fue todo horrible, hubo argumentaciones que fueron brillantes, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado, algunos legisladores, como del Partido Nacional también, que hubo 4 legisladores que votaron, que fueron discursos con mucho sentido, que trajeron también de las mejores tradiciones del Uruguay, como el vallismo o la agenda de derechos, ¿sí? E incluso algunas de las historias personales, como los casos de Fernando Sureda, que fue el primero en hablar de esto, de Beatriz Gelós, de Pablo Canepa, personas que pusieron su historia. Diputados, que son no, esas son personas que... Fernando Sureda, por ejemplo, testimonios tuvo testimonios de personas que sufrieron o están sufriendo ahora, claro, y que necesitan este tipo de respuesta, ¿no? Entonces, para mí también eso fue muy lindo, sentirme bien representada por mis representantes, ¿no? Claro. Que tienen una sensibilidad y tienen lo humano también ahí. Y después hubo discursos súper violentos en el contenido y en las formas, que a mí me dejaron un mal sabor en la boca. Uno de ellos es el de Rodrigo Goñi, que es uno de los principales opositores a esto y que tiene unos modos muy desagradables, pero otros fueron, por ejemplo, Satjian o Casareto, que son 2 diputados del Partido Nacional también, que en sus acusaciones, Juan Martín Rodríguez, no me puedo olvidar tampoco, que en el momento que se aprueba dice: bueno, qué lástima porque esto tiene similitudes con el nazismo y vamos a eliminar a las poblaciones más vulnerables, y un discurso como bastante desagradable y bastante como descolgado de lo que venía siendo de alguna manera la discusión a favor o en contra, pero que había sido más o menos prolija hasta cierto momento, ¿no? Pero bueno, salió 64 votos en 93 presentes, una mayoría muy amplia, que no fue solo del partido de gobierno. Por lo tanto, nada, una felicidad también de estar un paso más cerca a que esto sea una ley efectivamente. Y ahora en el Senado, o sea, ¿cuáles son los cronogramas para que se trate en el Senado y las perspectivas ahí? Cronograma ninguno oficialmente. Ahora, hay desde algunos trascendidos de prensa y algunos acuerdos que se hacen porque diputados y senadores son de los mismos partidos, entonces hablan, claro, entre ellos, que pertenecen a cámaras distintas, de que se trate antes de fin de año. ¿Sí? Recibir las delegaciones que correspondan en la Comisión de Salud, votarlo con la mayoría probablemente del Frente Amplio, porque no hay ningún legislador opositor en la Comisión de Salud que creo yo esté dispuesto a dar el sí, y votarlo sin modificaciones, así a fin de año es una ley sin tener que volver para atrás, ¿no? Y ahí saldría con los votos del Frente Amplio y posiblemente con algún otro, eso está por verse. Sabemos que el clima en el Senado está un poquito crispado de momento, pero bueno, en principio saldría con 16 o más votos de ahí. Mínimo los del Frente Amplio, porque en diputados tengo entendido que la fracción de diputados colorados que están más cercanos a Ojeda votaron el proyecto. Bueno, no están así. No fue tan así, porque hubo varios diputados de Vamos Uruguay que votaron a favor. Que votaron a favor. Sí. Y muchos de ellos, por ejemplo,
Nivia Reich, que es colorada de Colonia, fue la que impulsó esto, fue la presidenta de la Comisión de Salud en este periodo. O sea, a pesar de ser de Vamos Uruguay, tuvo total libertad de acción. Claro. Hubo algunos resquemores entre ellos y probablemente haya algún chisporroteo entre personalmente Ojeda y Bordaberry en el Senado, porque hubo ahí algunas acusaciones, alguna cuestión de cómo habían utilizado el CEN del Partido Colorado para hacer afirmaciones y demás, pero en sí fueron muchos los colorados que votaron y no fueron solo de Ojeda. El Partido Nacional sí fue más monolítico, salvo 4 legisladores. Sí. En 30 y pico creo que tiene el Partido Nacional. Sí, no tengo claro cuántos son, pero sí fueron solo 4. Y después estuvo también el voto del Partido Independiente de Gerardo Sotelo, que hizo un muy buen discurso también, que fue un gusto escucharlo después de tanto disparate que veníamos escuchando. Cabildo votó en contra. Cabildo votó en contra. Cabildo Identidad Soberana, monolíticos en contra, pero bueno, son 2 y 2. Y después todo el Frente Amplio, menos Lima, que salió de sala para no votarlo, porque bueno, él es evangélico, había hecho el mismo en 2022. Claro. Una buena parte de los colorados, 4 blancos y Sotelo. En este proceso de discusión, vos me imagino que entraste a ver el panorama bastante bien de quién se movía por qué respecto a esto. ¿Dónde identificaste las principales resistencias, los núcleos duros de resistencia a que esto avance? ¿Con qué emparentás esos sectores? No digo solamente políticos, ¿no? Me refiero a la sociedad en general. Bueno, la iglesia... Bueno, la iglesia fue muy claro porque fue muy explícito, y no solo el cardenal Sturla, sino otras figuras mediáticas como el Gordo Verde o los obispos sacaron un video. Lo curioso ahí es que no trascendió tanto, creo, igual. No trascendió tanto, me pareció que... Puede ser, no sé, a mí me llegó seguro. No, seguro, estabas en el ojo del huracán, pero... Bueno, no, pero fueron a visitar a Orsi la semana pasada, o sea, no verdad, fueron... Es verdad. Nada, igual ahí hay como un poco un desfasaje, porque las encuestas muestran que entre la población que se autoidentifica como católica, la aprobación de la eutanasia es altísima. Por ejemplo, mira vos. Sí, no tanto así entre los cristianos no católicos, es decir, por ejemplo, los evangélicos, pero entre los católicos, una encuesta que había hecho Equipos en 2020 daba que población general era 82% la aprobación, entre católicos 83%, ¿sí? O sea, no era para nada menor, ¿sí? Entonces ahí creo que hay... ¿Qué desfasaje entre las autoridades eclesiásticas y la Grey católica? Bueno, hay una cuestión ahí, también hay diferentes grados de participación en la iglesia, ¿no? Pero sí, eso es un fenómeno que es muy uruguayo y que mismo el cardenal Sturla lo decía, hay como una laicidad, él decía laicismo, que se ha metido incluso entre los creyentes. De decir, bueno, capaz que para mí no lo querría, pero si mi vecino necesita, yo no soy quien para decirle que no lo haga. Claro, sí. Y también hay algo curioso ahí, que es que entre los médicos hay bastante aprobación de la eutanasia. Claro. ¿Sí? Una encuesta que hizo Equipos por encargo del SMU entre afiliados y no afiliados había dado que el 82% de los médicos estaban a favor de la legalización de la eutanasia y dispuestos a realizarla arriba del 50%. ¿Sí? Había algunos que tal vez sean objetores de conciencia y hay otros que tal vez trabajan en áreas que no tienen nada que ver y por lo tanto no les correspondería, ¿no? Pero no es ni siquiera un problema por ese lado. ¿Hubo una especie de resurgimiento del gen ballista uruguayo? Sí, y a mí me puso muy feliz. Hubo una discusión muy grande sobre qué había dicho Valle, e incluso levemente ridícula de si Valle escribía a Dios con mayúscula o con minúscula, pero hubo como una cuestión muy como central y sentida, no solo entre los colorados, sino también, por ejemplo, Fernando Amado hizo como una reivindicación de eso, de decir, bueno, un país secular, un país que ha avanzado en derechos, que ha sido pionero en otros momentos, vuelve a hacerlo, vuelve a estar adelante de otros países en cuanto a ampliar las situaciones en las cuales el Estado no es que se desentiende, sino que asiste, ¿sí? Y garantiza. Y bueno, yo creo que además esto que hablábamos, ¿no? Tiene como una cuestión secular bastante grande y sus opositores están del mismo lado que estaban los opositores de Valle, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, ahí hay como una misma polaridad volviendo a expresarse bajo nuevas formas. No estamos inventando la rueda, digamos. Pero bueno, la verdad es que no sé si, incluso yo me reí en algunos momentos porque hubo un diputado que dijo, yo no voto esto porque Valle nunca habló de la eutanasia. Es tipo, y no, porque viví hace 100 años, pero si viviese hoy, ¿qué crees que estaría diciendo? Ese fue un poco algo que sobrevoló en varios momentos de la discusión.
se aprueba en el Senado ahora, ya están las mayorías. ¿Es posible que se revierta eventualmente con una nueva correlación de fuerzas del Parlamento? Sí, sí, yo qué sé, pero es como puede que se revierta el aborto, el matrimonio igualitario, claro, la legalización de la marihuana. Sí, pero son correlaciones bastante fuertes y en general no es algo que haya sucedido en Uruguay, por ejemplo, cuando se legaliza el divorcio en 1907 y posteriormente en 1913. Y nunca fue para atrás. Siempre después de eso hubo algunas ampliaciones de causales, de pensar algunas cuestiones, pero no hay una cuestión que en general retroceda. Y menos para cuestiones que tienen este nivel de aprobación popular. Claro. ¿Sí? Porque ese 64 no nace de un repollo, nace de que las personas en cualquier encuesta que vos veas están muy a favor de la legalización de la eutanasia en Uruguay. Entonces, no sé, yo no me imagino cómo podría ser que se revierta esa cuestión popular a menos que realmente se aplique muy mal, y yo no creo que ese vaya a ser el caso, sobre todo porque la ley es muy garantista y segundo porque la reglamentación del Ministerio de Salud va a ir por el mismo lado. Entonces no creo para nada que vaya a ser algo que vaya a hacer cambiar la opinión pública acerca de la eutanasia. ¿Crees que esto va a generar un antecedente que promueva que se avance en el resto de América en este sentido? Bueno, yo como parte de Empatía Uruguay estoy en contacto con gente de otros países que está hablando de lo mismo, ¿sí? No es solo en Chile, en México también se está hablando, en Perú y Ecuador están viendo, en Colombia están tratando de hacer una ley, ya que la Corte Constitucional había dicho, bueno, nosotros lo despenalizamos, pero el Congreso tiene que hacer una ley y el Congreso nunca la hizo, ¿sí? Entonces todavía están discutiendo y probablemente esto se haga en otros lados, o sea, a ver, a Chile con el divorcio le ganamos por 97 años. No creo que sea ese nivel de adelantados que vayamos a estar nosotros. No entiendo, ¿qué quiere decir? Que en Uruguay se legalizó en 1907 y en Chile en 2004 el divorcio. De verdad, hasta 2004 el divorcio era ilegal en Chile, ¿sí? Bueno, en Argentina hasta 1987, por eso venían a casarse acá, ¿no? Entonces, el divorcio se legalizó en 1987 en Argentina, ¿sí? Entonces sí, nosotros vamos a estar adelantados, no creo que tan adelantados, porque esto ya se está empezando a discutir en otros lados. Sí. Pero bueno, yo creo que vamos a ser pioneros y yo creo que vamos a ser ejemplo y que vamos a poder dar lecciones aprendidas a otros países, como también, a ver, nosotros aprendimos, ¿sí? El año pasado o el anterior vino René Geman, que es el presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos, a contar sobre la experiencia de Países Bajos, que tienen más de 20 años de experiencia, y a decir, bueno, esto funciona así, esto hay que tener cuidado, acá es como llevamos los registros, ese tipo de cosas. O sea, no estamos tampoco inventando la rueda. Pero bueno, en América Latina sí, vamos a ser pioneros y es algo que ya se está empezando a discutir y muy probablemente haya avance. Bueno, en Brasil también se generó una campaña ahora que se llama Eu Decido. Podemos ser ejemplo otra vez. Claro. Bueno, tal vez estemos ante uno de los hitos de este gobierno. Esperemos que sí, y esperemos que no sea el único, pero yo creo que podría ser un hito temprano, por lo menos, el periodo de gobierno. Bien. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte, ya volvemos con Café con Fe. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. En Supermercados Subesur celebramos el mes de la niñez con los premios más increíbles y divertidos. Regalamos PlayStation 5 digitales y vienen con juegos incluidos. Hay una consola en cada local. Sí, un PlayStation 5 por local. Cada 600 pesos en compras generas un cupón para los sorteos. Este mes se juegan los supermercados con servicio VSUR. Vení y participá en tu super de VSUR más cercano. Volvemos con el último bloque de Legítima Defensa, a desbruzar un poco la semana política con Víctor Popi Avelando. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tenemos? Te lleva, Y bueno, acá estamos, sobreviviendo. ¿Qué elementos destacarías de esta semana política? Hay de varios tonos, ¿no? Vale. La interpelación a Frati, es uno. Después la desbrozamos. La aprobación del proyecto de eutanasia es de otro signo. Sí. Paro general del PCNT, paro parcial. Es verdad, el día martes, ¿no? Paro general. Y algunas pautas de lo que puede ser el presupuesto. Bien. Bueno, empezá por donde quieras. A mí lo que me llamó la atención de la interpelación, aparte de cómo empezó Da Silva, ¿viste? Con ironía, porque vivimos los dos en Punta Carretas, los dos tenemos establecimientos en Cerro Largo, como diciendo, a mí me dicen que yo vivo en Punta Carreta y no sé nada del campo, pero él también. Y no es así. Arrancó en el barro ya. Arrancó en el barro. Y después con lo de el homenaje a Pepe, al santo Pepe, el santuario del Pepe, la verdad es que yo no había escuchado un tono de interpelación así. Y la terminó con el insulto de puto de mierda. Pero en el fondo las decisiones, creo que el que hizo un planteo más o menos formal fue Bordaberry sobre el tema jurídico, ¿no? Porque después creo que lo planteó bien Frati en su momento. Es una discusión ideológica esto, que la embarró Da Silva, pero es una discusión ideológica profunda, que tiene que ver, si la hemos conversado bastante en Legítima Defensa, si el Estado tiene que intervenir en el negocio de la tierra o no, si hay que seguir permitiendo la concentración y que las familias se vayan del campo o no, si el que trabaja la tierra tiene derecho a poseerla o no, Entonces me parece que esas son las discusiones de fondo que tuvieron en esto, que terminó como terminó, pero yo creo que no. ¿Qué pensás que buscaba la derecha con la interpelación? Yo creo que buscaba deslegitimar la compra, por supuesto, buscando algún resquicio legal o formal para eso, sin querer entrar en el plano ideológico, ¿no? Y yo creo que la jugada salió bastante mal, porque en definitiva... Salió embarrada la cosa, ¿no? Propuso barro y salió con barro Da Silva. Yo no sé por qué eligieron a Da Silva, porque fue el que hizo el video de María Dolores allá, porque había otro para interpelar ahí, ¿no? Con más fundamento y más salida. Pero además, fíjate que Da Silva tenía un inconveniente además.
hasta pocos días antes había sido presidente de la Comisión Fiscal de la Cámara Inmobiliaria Rural. Es decir, que también se lo podía enganchar por el lado no solo ideológico, sino también funcional, comercial, ¿no? No entiendo eso. ¿Por qué tomar esa decisión? Pero no salió bien para la oposición, ¿no? Porque ¿qué quedó de está bien la acusación de repente de ¿cómo se llama? De Nicolás Viera, Viera, sí. Que dijo que era estafador, pero lo que quedó fue lo del insulto el insulto y el dedo, ¿no? Y el dedo, sí. Que ya viene Corona ya un cierto desgaste de Pepe da Silva con este personaje de él, ¿no? De provocador, de que se sale del molde, se sale del guión. Algo le da factura a eso, pero pareciera que ahora se pasó para otro lado y quedó un poco fuera de juego, ¿no? Por eso te decía, la empezó mal y las preguntas yo no las escuché, la verdad. Yo no sé si la gente en el fondo no castiga esa pérdida de morales y pérdida de respeto de ese espacio que es el Parlamento, ¿no? Sí. Hay una cosa que creo que decía, no sé si lo decía la declaración de la bancada Frente Amplista, pero deslegitima la política, ese es el problema. Viste que hay un sentido común en la gente, sobre todo en la gente más, puedo decir la palabra que puede ser normal, atrasada, ¿no? O conservadora, de que son todos iguales, de que los problemas del país son los sueldos que ganan los senadores y los diputados, ¿no? Sí. Que ese es el problema, que ganan tanto, que además las cifras se inflan, ¿no? Entonces en esa zona de pensamiento de la población puede influir negativamente esto. Además, yo qué sé, hay otras cosas que tienen que ver con la discusión de la eutanasia también, que son payasescas, ¿no? Lo que hizo Salle con el retrato de un general hitleriano de la SS. Sí. Bueno, hay un común denominador ahí, que es que hay políticos, me parece, que apuestan al espectáculo y al show como estrategia para generar plataformas de visibilidad, para generar impacto en redes también, ¿no? Pareciera que Salles un poco apuesta por eso, ¿no? Por la exageración, por el dislate. Salles con otro tono y con otras cosas, ¿no? ¿Cómo era el diputado del Peri? Sí, Vega. Vega con las acelgas. Es verdad. Salles no llevó un martillito y una copa a la sesión y hizo así como una especie de puesta en escena diciendo que con la ley de eutanasia se rompía la copa definitivamente porque se rompía la vida y no sé qué. O sea, llevó, ¿cómo se llaman? Utilería. Llevó utilería al Palacio Legislativo para hacer su exposición, Salles. Como llevó Vega a aquellas mujeres con... Claro, exactamente. Hay un común denominador ahí en forma de hacer política. Lo normal es que termine siempre votando con la oposición, en todo. Mayormente sí. ¿Qué ha votado con el gobierno? Nada. No recuerdo ahora. No, a diferencia de Cabildo. Caja Nacional, capaz que votó lo del Casmo, no sé. Aquello de Sendic no habían agarrado a la gente de Salles para votarlo, ¿te acordás? Aquel homenaje a Sendic, que al final faltó un diputado del Frente Amplio. No me acuerdo. Creo que estaba amarrado con Salles eso. Bueno, era Sendic, qué raro, ¿no? Sí, porque imagino que Cabildo no, pero había una mayoría que era con ellos, Colorados y blancos tampoco. Que al final faltó un voto del Frente Amplio. Bueno, lo positivo es aprobar la eutanasia, ¿no? En diputados. Que va al Senado y están los votos, porque es mayoría simple. Que además yo creo que legitima una cosa que sucede en la sociedad, porque tampoco... Hay dos cosas que me molestan en este tiempo de agosto. ¿Puedo decirla? Estás en el café con Popi esto. Que se festejen 200 años de la independencia de Uruguay cuando no fue la independencia. Fue la separación de Portugal y de Brasil y la unión con las Provincias Unidas, ¿no? La independencia fue en 1828, gracias a Lord Ponsonby.
o digo, crear un estado tapón. Pero no entiendo por qué está, es parte de, yo qué sé, la tradición a esta altura. Pero la lectura que sigue a la declaración de ir nulo y sin ningún valor para siempre, me acuerdo porque lo tuve que recitar en la escuela eso, yo esa parte, un 25 de agosto. Está la otra, la de la unión. Enseguida viene la unión. Claro. Entonces eso me molesta. No entiendo por qué se festejan 200 años. Y otra cosa que me... La unión con las Provincias Unidas. Con las Provincias Unidas, claro. Creo que La Valleja era mucho más artiguista que el resto, ¿no? En la lógica de Artigas. Así desapareció después de la historia, ¿no? Estoy siendo un atrevido después de tener historiadores acá, ¿no? Está bien. Bueno, esa es una de las cosas que te molestan de agosto, el mes de agosto. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que la razón por la eutanasia, cuando en Uruguay se practica la eutanasia a través del cóctel lítico. ¿Sabes qué es el cóctel lítico? No, pero me imagino lo que puede ser. Se le da a los enfermos terminales, bastante extendida en la medicina, a pedido de familiares o a pedido del propio paciente, ¿no? Es una mezcla de opiáceos, morfina, que deprime el sistema nervioso central y provoca la muerte. O sea que vos decís que ya en Uruguay se practicaba una eutanasia como se hacía el aborto, que es mucho más ilegal que esto, porque hay consentimiento del enfermo y de la familia y la aptitud del médico para hacerlo. También se practica la eutanasia. Bueno, pero se practicaba de manera velada, encubierta y a riesgo de los médicos de ser sancionados o incluso de ser encarcelados, ¿no? Se hace con la complacencia de las familias. Claro. Las familias ven al familiar que se está muriendo con dolor, que no tiene vuelta, que no hay forma y que sufre como loco, ¿no? Pero existe. ¿Pero no te parece que igualmente fue un hito? Por supuesto que es un hito, ¿no? Yo creo que sí que es un hito, porque además va en la lógica de reconocimiento de derechos importantes, ¿no? Recién decía esta muchacha, ¿cómo se llama? Florencia Salgueiro. Florencia. Divorcio, yo qué sé. Si querés, voto de la mujer, legalización del aborto. No, que es propio de la lógica de un país laico. Porque acá la matriz ballista de Uruguay. La matriz ballista, porque además seguramente los que más se han opuesto a esto son las iglesias pentecostales, no las protestantes. Yo no hablo de las protestantes. Y la católica, por supuesto, una declaración de los obispos, ¿no? Hasta un video hubo, ¿no? Y reunión con Orsi, que no le pidieron el veto, ojo, no le pidieron, le dijeron que estaban en contra. Sí, es verdad, aclararon eso. Se ve que tampoco esperaban que fuera a conceder ese veto, entonces evitaron pedírselo. Quizás si hubieran visto un presidente con otra posición, lo podrían haber hecho. Sí, y bueno, me parece una más importante, que además mantiene la tradición secular del Estado uruguayo. Popi, paro del PIT-CNT, día martes, ¿primer paro de este gobierno o estoy mal? Paro general parcial. Primer paro general parcial de este aunque hubo algunas gremios que pararon 24 horas. Sí, por ejemplo la educación, si no me equivoco, y bueno, no sé, alguno más capaz también, pero bueno, ¿qué impresión te dejó? ¿Qué viste? Yo me enteré, lo vi por los canales de televisión. Me pareció que había mucha gente, ¿no? Yo no sé si... Fue un paro grande, o por lo menos la movilización fue muy grande. Y además la gente, yo tomé ómnibus ese día, me acuerdo que fue un trámite no. Bueno, fui con una cuestión familiar, y poca gente en la calle, poco. Yo siempre subo lleno de estudiantes, ¿viste? Claro. No. Me parece que además es normal en tiempos de rendición de cuentas o de ley presupuestal, ¿no? Pero además me parece que tiene un factor que lo impulsó más todavía, que es la pauta de los públicos, ¿no? Que la pauta de los públicos, viste que, bueno, vos sabés más que yo de eso, la pauta de los públicos no prevé aumento de salario real, sino mantenimiento. Y además se utiliza la inflación subyacente en el primer año y en el tercer año. Sí. Y en el segundo y en el cuarto
la general, ¿no? Después tiene una cláusula, ¿no? A ver si la economía crece pueden volver a negociar, ¿no? Sí, sí. Y vos decís que eso dinamizó un poco la movilización y la adhesión del paro. A veces hay algunos factores que dinamizan. Una es la no seguridad de los aumentos, los conflictos existentes de la leche, lácteos, todo eso. La pesca. ¿No? La no seguridad en la pauta para los privados del aumento del salario. La de los públicos que te decía. También te voy a reducir otra que no tiene mucho, que es Gaza. El malestar que hay. Bueno, Marcelo Abdala hizo su discurso con un pin con la bandera de Palestina, ¿no? Y además toda la discusión sobre el impuesto del 1%, ¿no? Porque hablando del presupuesto que después hay una cosa que a mí me preocupa, y es como, viste que vos sabés eso, que el espacio fiscal en los 5 años son 140 millones de dólares. Me parece que es el año que viene, es por un año ese espacio. 5 años, ¿es un año? Creo que es un año. Me pregunté a un economista, me dijo que son 5 años. Porque fíjate que un espacio fiscal a un crecimiento del 3%, es un espacio fiscal de 1% del PBI, porque vos recaudás más o menos un tercio de la economía en términos de recaudación. Entonces, si crece al 3%, el espacio fiscal debería ser más cercano al 1%. Y eso son casi 700 millones de dólares. Casi 700. Entonces me parece raro que sea 140 millones por 5 años. Creo que es para este año 2026, digamos, ¿no? Ojalá. Sí, me parece muy, muy bajo para que sea para los 5 años. Pero igualmente es un espacio fiscal acotado para las promesas y para las necesidades que están planteadas, ¿no? Hay que distinguir dos cosas, Rodrigo. Una, que son las promesas electorales, y otra, la realidad del país, si necesitan o no que se cumplan esas promesas. Porque si vos me dices los sueldos están altos, si quieren ganar, yo qué sé, un mínimo de $3.000 por mes, decimos, tendrán que esperar, ¿no? Pero si los salarios son, en los privados hay muchos, los 25.000 pesistas líquidos, ¿no? Y después en los públicos hay salarios muy bajos. Tenés todo lo que es la tropa de las Fuerzas Armadas, los auxiliares de limpieza en la educación y en la salud, aunque están muchos tercerizados también. Sí, y la pauta de los públicos no incluye franjas. No incluye diferencial por ingreso, por valor salarial. O sea, me parece que esas cosas me parece que han incluido para que haya. Y además, con eso que me corregiste ahora, pero con eso que decís del espacio fiscal, es difícil un 6+1. Sí, muy difícil. ¿No? Que algunos 6+1, 6 para la educación, más 1 para la ciencia y tecnología, ¿no? Esa es el planteo. Eso es el compromiso del programa del Frente Amplio, dice tender hacia el 6+1, ¿no? Sí. Pero ya viene, el Frente Amplio ya viene desde duplicar impuestos, presupuesto de vivienda, eso implica 0,5% más del PBI. Mucha plata. Sí. Y también avanzar con el tema de la pobreza infantil. Sí, viste, hay dos cambios importantes. Un cambio en la vivienda promovida, ¿no? Sí. Que ahora pasa a ser atendida por el Ministerio de Vivienda, creo. Y además está dirigida Crecer Juntos, ¿cómo se llama? Entre Todos, se llama el plan ese que ¿Plan Juntos? Sí, pero ese se llama Entre Todos, creo. No sé, cambió de nombre, no sé. Y después la COMAP va a tratar los casos de las viviendas promovidas. Sí. Se vienen una serie de movimientos en el presupuesto que van a mover un poco el tablero, porque el presupuesto es una ley que no solo distribuye los fondos, sino que también tramita algunos artículos que modifican cuestiones que hacen a la normativa más allá de la asignación de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió hace unas semanas que va a haber un nuevo impuesto planteado sobre la variación patrimonial de los depósitos en el exterior. Claro, porque ya tienen un impuesto que es el IRPF1 a los intereses de los depósitos en el exterior. Pagan por la rentabilidad, pagan por el flujo de dinero que reporta ese patrimonio del exterior. Que eso es. Ahora quieren cobrarles por las variaciones en el valor patrimonial. Pero no, me dijeron que no llega al valor del 1%. No, debe estar menos de los 100 millones de dólares. Sí.
el 1% del PBI son 800 millones de dólares. O sea, es un avance progresivo en términos distributivos, digamos que los montos son inferiores. Mi gran incógnita es qué va a pasar con el presupuesto, cómo se financia el presupuesto. Porque, ya te digo, no es el problema que no pude cumplir las promesas, es que la gente necesita eso. Vos fíjate un aumento, es un aumento que no se devuelve, pero de 400 pesos por mes para la jubilación mínima, 2%. Todo apunta a un presupuesto de austeridad. Las pautas son de austeridad, las pautas salariales son de austeridad, tanto los privados como los públicos. Yo vi un documento que se repartió a la entidad que el presupuesto es la ejecución del 2024, el presupuesto base. Sí. ¿No? Sí. Y después se expande por proyectos. Se expande la línea presupuestal por inciso, pero de acuerdo a proyectos que se elaboren. No queda fijo, digamos. Es un presupuesto de austeridad en línea con una situación del país que sabemos que es de estancamiento hace un tiempo, hace 10 años de estancamiento. Uno podría preguntarse ahí, creo que fue el debate que se instaló en los últimos meses, es si ante este escenario de restricciones, de estancamiento y de austeridad, hay que buscar un poco de aire por la vía de la apertura del debate tributario. Claro. Que es lo que se abrió con la famosa propuesta de un impuesto al 1% más rico para recaudar el 1% del PBI, para atender con eso el problema de la pobreza infantil. ¿Cómo viste esa discusión y cómo ves que siga ese debate? Yo digo, en algún momento esa discusión va a tener que tener su concreción, su no o su sí, ¿no? El PCNT va a presentar una propuesta a mediados o a fines de septiembre. Afinada, ¿no? Sí, afinada, elaborada por 6 personas que están trabajando ahora, que son especialistas en el tema, tributaristas, gente experta en temas de propiedad de la tierra, gente experta en temas de elites también, que van a armar una propuesta de un enfoque interdisciplinario para avanzar en ese sentido. Pero además hay una pregunta que yo me hago también, Rodrigo, porque vos conseguís los 800 millones de dólares. Sí. ¿Son todas transferencias o vas a buscar alguna fuente de trabajo para esa gente que vive en hogares pobres? Bueno, eso es lo otro que está empezando a aparecer en la discusión, es cuáles los ejes bajo los cuales se va a utilizar ese dinero. Tengo entendido que la comisión del PCNT está llamando especialistas en temas de transferencias y políticas hacia la infancia para que los ayuden a darle la contracara a la propuesta, es decir, el impuesto y el uso del impuesto asociado específicamente al tema de infancia. De qué formas, bajo qué políticas, etcétera. Claro, están construyendo una propuesta más redonda, más completa. No, pero hay una cosa que yo creo que es si vos no generás puestos de trabajo para esa gente, sobre todo, yo siempre digo, hay un hecho. La vez pasada escuché a un tipo de la Cámara de la Industria de la Vestimenta. Y decía que hay 10.000 personas trabajando en la industria de la vestimenta. Sí. Acá en Uruguay. Que muchos son informales. Sí, pequeños talleres, sí. Ahora, las compras públicas son un mecanismo para que esa gente pueda trabajar. ¿Cuántas mujeres jefas de hogar podrían trabajar? Ahora hay muchos fasoneros también, ¿no? Entonces, si vos no tenés una política destinada, a la gente no le gusta hablar de industria o de chimenea, pero si vos tenés un porcentaje de la población, yo siempre lo digo, que no termina el liceo, que no tiene la preparación para ser en Silicon Valley uruguayo, ¿no? ¿Dónde va a trabajar esa gente? Bueno, a propósito de eso, no sé si viste que ayer el día jueves, en el Ministerio de Industria hizo la primera sesión del Consejo de Industria. Sí. Que es un consejo que está integrado por el PCNT, la Cámara de Industria, y además en ese Consejo de Industria ya participó también la UTEC, la UTU, la Facultad de Ingeniería, la Universidad de la República, y la CUT, que es la Cámara de las Tecnologías de la Información. Las TICs. Las TICs. Ahí parece que se está conformando una sectorial que además tiene a la parte sindical y a la parte empresarial aunadas en eso, para ver si se puede avanzar en políticas justamente que generen empleo en el sector industrial, ¿no? El sector de los transables industriales. Porque me parece que esa es la base. No tiene mucho que ver, pero yo pensaba, ¿cómo salió China de la pobreza, de la indigencia salió China, no de la pobreza ni de la desigualdad? Con fábricas.
con fábricas que eran maquiladoras en su inicio, ¿no? Corta en los 2000. El celular que vos tenés seguramente está hecho en China, ¿no? El mío está hecho en China. Una parte en China, otra está diseñado en Estados Unidos, es una cadena global, ¿no? El know-how viene de Estados Unidos, ¿no? Porque Apple traslada todo su know-how a las empresas chinas, ¿no? Pero te digo, sin eso es muy difícil, porque cuando resolves el tema de la pobreza infantil, que son hogares pobres, con transferencias, no resolves, que duplicar la DUS, el bono crianza ahí, también sistema de cuidado, ¿no? Entonces me parece que necesita mucha plata y de diversificar la matriz productiva. Sí, es un viejo planteo del PCNT. Pero antes, no sé si estamos en tiempo ya, pero antes por ahora no nos han avisado nada. Nos faltan, tenemos 2 minutitos más. Así que acá tenés que tirar la bomba. No, quiero decir, bomba no quiero decir. El gobierno uruguayo congeló la instalación de la oficina de la ANI en Jerusalén. Sí. Me parece un paso positivo, ¿no? Sí. Y lo hizo a raíz de los últimos acontecimientos en Gaza, ¿no? ¿Quién lo comunicó a eso? ¿La Cancillería? ¿La ANI? No sé quién lo comunicó. Sí, salió nota. Lo leí en la prensa. Claro. Lo leí así en la prensa y hoy lo vi en la prensa. ¿Y cómo le des eso? Un paso positivo. Yo creo que es... Me parece... Hay una combinación de presiones. En Uruguay, de la gente, de los frente amplistas que están muy molestos con la postura del gobierno, y hay un ambiente mundial para eso, porque hay mucha gente que me dice, lo hacen tarde, ¿no? Como España, Francia, todos esos países que están llamando a que cese el genocidio en Gaza y que están tomando medidas concretas. Pero eso va generando un ambiente mundial, más sobre todo que ahora que a Netanyahu se le ocurrió ocupar Gaza y dividir Cisjordania, ¿no? Ocupar Cisjordania también. Entonces no hay lugar para el Estado palestino, ¿no? Bueno, viste que los israelíes están diciendo que han perdido la batalla de la propaganda sobre el tema de su invasión y el genocidio a nivel mundial, ¿no? Para vos, este giro con el tema de la agencia de la ANI responde a la presión social? Sí, sí. Usted decía presión social acá y la presión en los países del mundo, ¿no? Si cada vez más aislado Israel en esto, ¿no? Salud Trump. Sí, pero parece que... Sí, pero el genocidio sigue y claro, probablemente la expansión del Estado israelí sobre las tierras de los palestinos se consolide. Claro, pero el problema es si eso se consolida como un hecho aceptado en el mundo o no. Porque hay gente que me dice, tarde se pronuncia la gente sobre esta cosa. Nosotros conocimos el holocausto de los judíos hecho por los nazis después de hecho. No lo pudimos parar. Yo no vivía, pero no pudo parar a la gente. Pero ¿qué quedó? ¿Qué se viene de agenda para la semana que viene? Y cerramos con esto. La agenda para la semana que viene. Tenemos una interpelación a Ortuño, sí. Y va a haber cosas sobre el presupuesto. Bueno, el 31 llega el presupuesto al Parlamento. Pero dice que va a llegar. Así que ahí, bueno, dijeron que sí, pero creo que no. Se van a conocer antes cosas. Bueno, eso seguramente. Bueno, así que nos esperan días movidos con respecto al debate presupuestal. Y seguramente eso relance la discusión distributiva. Hay una interrogante sobre qué va a pasar. Y otra cosa nos olvidamos. Una comisión investigadora sobre María Dolores. Sí. María Dolores, ¿no? Pareciera que la oposición, levantando la espuma de su rol opositor mediante interpelaciones, comisiones investigadoras, quiere recuperar el centro del ring, la oposición. Sí, además, es a esperar. El problema es cómo te mueves en ese cuadro, ¿no? Y hay una cosa que a la que no se apela por ahora, ¿no? Aunque hay que ver con el 1%, es de la gente. Bueno, me quedo con esa idea, Pupi. Bueno, vamos terminando Legítima Defensa de este domingo y segunda dosis y nos vemos el viernes que viene.